Me llamo Alejandro, y no nací para quedarme quieto. Desde la cuna, todo parecía dispuesto para que yo creyera que no era un niño común. Mi madre, Olimpia, me susurraba al oído que mi sangre venía de los dioses. Decía que Zeus mismo me había engendrado en una noche de truenos y que en mis venas ardía el fuego de los conquistadores. Mi padre, Filipo de Macedonia, era temido por sus enemigos y venerado por su pueblo. Lo veía empuñar la espada con el mismo amor con el que otros padres acarician a sus hijos, y supe desde entonces que mi destino no era vivir tranquilo, sino arder. Mientras otros soñaban con paz, yo soñaba con fronteras. Mientras otros buscaban un hogar, yo quería el mundo entero. No era ambición, era hambre, una sed que ni la gloria podía saciar. Recuerdo mirar los mapas y sentir que me faltaba aire. Demasiado mundo por conquistar, demasiadas batallas por pelear, y solo una vida para hacerlo. Así comenzó mi historia, no con un ejército, no con una corona, sino con una mirada fija en el horizonte y un corazón dispuesto a no detenerse jamás. Mi madre decía que mi sangre era divina. Olimpia. Mi madre no era una mujer ordinaria. Ella no amaba con ternura. Amaba como una llama que consume todo a su paso. Desde niño me hablaba con la certeza de quien ha visto lo invisible. Me decía, tú no eres solo carne, hijo mío, tú eres legado, eres profecía, eres la voluntad de los dioses encarnada. Y yo lo creí. ¿Cómo no hacerlo si su mirada parecía perforar los cielos? Ella afirmaba que la noche en que fui concebido, Zeus mismo descendió en forma de rayo, que mi cuerpo tembló antes de nacer, como si supiera que traería tormenta. No crecí con cuentos de hadas, crecí con mitos que llevaban mi nombre. Ella me alimentó con historias de Aquiles, mi héroe, mi modelo, mi sombra. Me repetía que yo no solo podía igualarlo, sino superarlo. Y así fue como empecé a caminar por la vida, con el corazón inflamado de destino, con la mente armada de ambición y con un fuego en el alma que no pedía permiso para arder. Yo no era un niño, era una promesa, una que se repetiría en las plazas, en los campamentos y en los gritos de guerra de hombres que aún no conocía. Mi madre me dio la vida, pero más que eso, me dio la creencia de que mi vida debía valer más que 1000 otras. Y esa creencia, esa peligrosa creencia, me guiaría hasta el fin del mundo. Aristóteles fue mi maestro, pero la ambición fue mi escuela. Cuando tenía 13 años, me confiaron a uno de los hombres más sabios que haya pisado la tierra, Aristóteles. Muchos dirían que tuve suerte, pero en mi mente, nada de lo que me ocurría era suerte. Era parte de un plan más grande, del mío. Él me enseñó sobre lógica, ética, política, astronomía, y me hablaba de mundos invisibles y de verdades universales. Yo escuchaba, pero mi mente no se quedaba en los libros, volaba, viajaba más allá de las palabras. Cada concepto que aprendía lo convertía en arma, cada idea en táctica, cada principio en estrategia. No quería solo saber, quería saber para vencer. Aristóteles me decía, el sabio gobierna sobre los ignorantes. Y yo pensaba, entonces gobernaré sobre todos. A veces me hablaba de la virtud, de la templanza, de la moderación, pero yo solo veía esas cosas como frenos. Y yo había nacido sin freno alguno. Mi verdadera maestra fue la ambición, una que no aceptaba fronteras, ni límites, ni dudas. Mientras mis compañeros estudiaban para entender el mundo, yo estudiaba para conquistar el alma de los hombres. Aristóteles me dio un espejo, me mostró lo que era el pensamiento, pero fue la ambición la que me empujó a romperlo, para reflejar solo lo que yo quería ver. Y así comencé a convertirme, no solo en rey, sino en idea. Quise superar a mi padre antes de poder igualarlo. Filipo, mi padre, un rey fuerte, astuto, forjador de ejércitos invencibles. Todos lo admiraban, y yo también. Pero esa admiración tenía un sabor amargo, porque cada vez que lo veía conquistar una ciudad, yo sentía que me arrebataba el futuro. Lo observaba desde las sombras del palacio. Cada victoria suya era una promesa menos para mí. Cada gloria que él alcanzaba era una cumbre menos que yo podía escalar. No lo odiaba, lo necesitaba. Era el molde que debía romper. A veces me hablaba como un padre, otras como si yo fuera un obstáculo. Y yo lo miraba en silencio, con los ojos de un hijo que ya había decidido ser más grande que su padre. Quería superarlo, no por rebeldía, sino por destino. Cuando lo asesinaron, el mundo no sabía que el verdadero rey apenas comenzaba. El día que mataron a Filipo, no lloré, no porque no me doliera,
sino porque no podía. Los ojos de un rey no deben nublarse. Tenía 20 años, demasiado joven para cargar una corona, pero demasiado hambriento para dejarla pasar. Mi padre fue asesinado en su propia boda, una lanza en el pecho, una traición de alguien cercano. Así caen los hombres poderosos, no en la guerra, sino entre aplausos. Y cuando su cuerpo aún estaba tibio, yo ya caminaba hacia el trono, no con duda, con paso firme, con mirada de fuego. Muchos pensaron que sería una marioneta, otros que no duraría. Pobres ilusos, no sabían que acababan de liberar al león. El mundo creía que el rey había muerto, pero el verdadero rey, el que llevaría el nombre de Alejandro más allá de los límites de la razón, acababa de nacer. En Macedonia no me sentía destinado a reinar, sino a arder. No podía quedarme allí. No era una corona lo que me impulsaba, era una inquietud que me devoraba por dentro. Macedonia era mi cuna, no mi morada, demasiado pequeña para mis sueños, demasiado contenida para un alma que ansiaba expansión. Miraba las montañas al este, los ríos, el sol naciente, y todo en mí gritaba: ve. No quería gobernar, quería incendiar la historia, quería dejar una huella tan profunda que ni el tiempo pudiera borrarla. Dormía poco, pensaba mucho, y cada día que pasaba sin marcha, sentía que me consumía un poco más. Entonces lo decidí: Persia, el imperio más vasto, el desafío más grande, la prueba que haría de mí algo más que un rey, un mito. Persia, la joya imposible. Decidí que sería mía. Persia, solo pronunciar su nombre hacía temblar a reyes. Una civilización milenaria, un imperio que parecía eterno, pero yo no veía imposibles, veía puertas que aún no habían sido derribadas. Me dijeron que estaba loco, que Macedonia no tenía los hombres, ni los barcos, ni el oro, y tal vez tenían razón, pero yo tenía algo que ningún otro rey poseía, una voluntad que no entendía el no, un deseo que no cabía en mapas. El mundo hablaba de Darío, el gran rey persa, como de una montaña inamovible. Yo lo vi como un desafío, y lo marqué como mi destino. No se trataba solo de poder, se trataba de demostrar que lo imposible es solo una excusa para los que no se atreven. Así crucé el Helesponto, con mi ejército. No era el más grande, pero sí el más decidido. Cada uno de ellos sabía que no íbamos a buscar tierras, íbamos a escribir historia. Y en ese momento, al poner pie en Asia, yo dejé de ser solo Alejandro y empecé a convertirme en tormenta. Darío, el gran rey, me subestimó y pagó el precio. Darío tenía elefantes, carros de guerra, legiones interminables. Yo tenía estrategia, velocidad, furia. Nos vimos por primera vez en Isos. Sus hombres me superaban en número, pero no en alma. El campo de batalla no se mide por kilómetros, se mide por voluntad. Rompí su flanco, partí su ejército en dos, y cuando lo vi huir dejando a su familia atrás, supe que la guerra no sería justa, porque yo estaba dispuesto a morir, y él, no. Intentó ofrecerme tierras, riqueza, incluso a su hija, pero no buscaba alianzas, buscaba totalidad. Volvimos a encontrarnos en Gaugamela, la batalla más grande de mi vida. El suelo temblaba, el cielo parecía contener la respiración, y entonces cargué, como un rayo, como una decisión irreversible. Darío volvió a huir, sus hombres murieron sin gloria, y su imperio empezó a caer. El mundo vio lo que un joven de 25 años podía hacer cuando no conoce el miedo. Cruzar desiertos, escalar montañas, atravesar culturas. Nada me detuvo. Mi camino no fue fácil, fue áspero, sucio, doloroso. Atravesamos desiertos donde el sol parecía querer matarnos, montañas donde los dioses parecían esconderse, tierras donde no sabían mi nombre, pero terminaron pronunciándolo con temor. Mis hombres me seguían porque no les dejaba otra opción. Yo era su refugio y su castigo, su líder y su obsesión. No aceptaba retrocesos, no toleraba dudas, y si el camino era imposible, lo abríamos con espada. Cada nuevo pueblo significaba otro muro cultural, otro idioma, otra religión, pero yo no quería destruirlos, quería absorberlos, convertir mi imperio en un crisol, donde Oriente y Occidente pudieran ser uno. Mientras marchábamos, fundaba ciudades, educaba, imponía leyes, mezclaba sangre. Yo no solo avanzaba con ejércitos, avanzaba con ideas, y con cada paso, el mundo dejaba de ser como lo conocían y empezaba a parecerse a mí. Fundé ciudades, sembré ideas y esparcí mi nombre como fuego. No era suficiente conquistar, quería dejar raíces, no bastaba convencer, quería trascender. Cada lugar donde pisaba,
dejaba algo mío, una ciudad, un templo, una estatua, un nombre, Alejandría, Alejandría, Alejandría. Desde Egipto hasta Asia Central, las repetía como una firma grabada a fuego. No eran solo ciudades, eran monumentos a mi visión, una civilización donde griegos, persas, egipcios y bárbaros vivieran bajo un mismo cielo. Quería un mundo sin divisiones, un imperio no solo de territorios, sino de pensamientos, una nueva forma de existir. Me casé con hijas de mis enemigos, entregué a mis generales mujeres de otras tierras, no por amor, sino por estrategia. Mi espada abría caminos, pero mis ideas querían construir puentes, y en cada rincón de mi imperio, donde antes había odio, yo sembraba una sola palabra, Alejandro. Pero no todos los imperios se vencen con espadas. Lo aprendí tarde, lo aprendí entre susurros, entre rostros que sonreían de frente y conspiraban por detrás. Comenzaron las dudas, los rumores, las traiciones. Algunos generales decían que me estaba volviendo blando, otros que me había convertido en un tirano extranjero. Mi ambición los había llevado más allá de los límites de la razón y ahora me miraban como si fuera un extraño, como si yo ya no fuera uno de ellos. Ya no era solo el joven invencible, ahora era un rey de muchas lenguas, de muchas tierras, de muchas heridas. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, soñaba con traiciones. Despertaba empapado en sudor, con la certeza de que los cuchillos no siempre vienen del enemigo. Mis órdenes empezaron a sonar más duras, mis ojos más fríos, y mi corazón más solo, porque no importa cuán alto llegues, siempre habrá algo que no podrás conquistar, la lealtad del que ya no cree en ti. Mi mejor amigo murió, quizás por mi orden, quizás por mi rabia. Hefestión, mi sombra, mi hermano de alma, el único que me conocía más allá de la armadura. Desde niños, juntos, desde batallas tempranas, juntos. Cuando el mundo se rompía a nuestro paso, él era mi centro. Pero algo ocurrió. Una enfermedad, dicen algunos. Un castigo divino, murmuran otros. Hay quienes aseguran que fui yo, en un arrebato de furia, en uno de esos momentos donde el rey en mí se devoraba al hombre. La verdad, quizás ni yo la sepa por completo. Solo recuerdo su cuerpo inmóvil. Y mi grito. Un grito que no fue de rey, fue de niño huérfano. Lo lloré como a nadie. Me arranqué la ropa, prohibí la música, mandé que todos lo trataran como un dios, porque en él se fue lo último que me quedaba de humano. Y en ese instante, yo, Alejandro, dejé de conquistar tierras y empecé a perderme a mí mismo. Ya no era un joven conquistador, era un rey solo, cansado y devorado por sus propios sueños. Lo había logrado todo, todo. La tierra bajo mis pies ya no se resistía. Los mapas se doblaban a mi voluntad. Las ciudades me abrían sus puertas antes de ver mis ejércitos. Pero algo había cambiado. No afuera, adentro. La gloria no pesa mientras la persigues, pero cuando la alcanzas, se convierte en una carga insoportable. Cada noche me acostaba rodeado de lujos, pero sentía frío. No era el clima, era la ausencia de Hefestión, la ausencia de fe, la ausencia de mí. Mis generales ya no me miraban como al joven invencible, me miraban como al rey que ya no sabía detenerse, como al hombre que había vencido a todos, menos a sí mismo. Y entonces lo comprendí, había llegado a la cima, pero allí no había nadie, solo el eco de mis propios pasos y el peso de mi ambición. Bebí más de lo que debía, confié menos de lo que podía. El vino se volvió mi compañía, la noche mi único aliado. Las voces que antes me aconsejaban, ahora me espiaban, y yo desconfiaba hasta de mi sombra. Empecé a ver enemigos donde no los había, y cuando los había, no me sorprendían. Mi corazón era una guerra sin tregua, una tormenta que ya no obedecía mi mando. Empecé a castigar a los míos, a desconfiar de mis fieles, a ejecutar por sospechas, a decidir con ira. El fuego que me impulsó en mi juventud ahora me estaba quemando desde dentro, pero no podía parar, porque detenerse era admitir que estaba perdido. Y yo, Alejandro, el que nunca conoció derrota, no podía confesar que me estaba derrotando a mí mismo. Así, cada copa era un escudo, cada noche una batalla, y cada amanecer una repetición de un sueño que ya no quería vivir. Entré en Babilonia como un dios, salí como un misterio. Llegué a Babilonia entre vítores. El sol ardía sobre las estatuas, las calles estaban alfombradas con flores, y la multitud me miraba como si ya no fuera de este mundo. Era Alejandro, el que había vencido al oriente, el que hablaba como rey, el que caminaba como leyenda, pero dentro de mí, todo estaba roto. Y entonces,
ocurrió. Una fiebre, una punzada en el estómago, un sudor helado en plena noche cálida. Los médicos vinieron, los sacerdotes oraron, mis generales se quedaron a mi lado, pero yo ya no estaba allí. Algunos dicen que fue veneno, otros, una enfermedad. Yo digo que fue el peso de todo lo que había construido. El mundo no me mató. Yo me consumí tratando de poseerlo. Y así, en la ciudad más antigua, el rey más joven se convirtió en un enigma. Morí a los 32 años, sin heridas visibles, pero completamente vencido por el invisible desgaste de haber querido ser más que un hombre. No dejé herederos, dejé caos. Morí sin un hijo fuerte, sin un sucesor claro, sin una voz que pudiera sostener el peso de mi imperio. Los que estaban a mi lado me preguntaron en mi lecho de muerte, ¿a quién dejamos tu reino? Y yo respondí con una sonrisa que aún debe retumbar en su memoria, al más fuerte. Una frase que no fue legado, sino sentencia, porque lo que vino después fue guerra. Mis generales, aquellos que habían marchado conmigo, ahora se devoraban entre ellos como hienas ante un cuerpo sin alma. Mi imperio, tan vasto como mis sueños, se partió en pedazos, como si nadie pudiera cargarlo entero, como si ni siquiera yo hubiera debido hacerlo. Las ciudades con mi nombre quedaron, las leyendas también, pero la unidad que tanto soñé se disolvió como arena entre dedos. Y así comprendí, demasiado tarde, que conquistar el mundo no es lo mismo que sostenerlo. Pero no me arrepiento, porque viví como pocos se atrevieron. Si me preguntas si lo haría de nuevo, te diría que sí, 1,000 veces. No fui perfecto, no fui justo, pero fui completo. Viví cada día como si no hubiera mañana. Amé como rey, peleé como bestia, soñé como Dios. Toqué los extremos del poder y del vacío, y en cada paso dejé algo de mí. No me arrepiento de haber sido fuego, porque los que viven como brasas nunca encienden nada. Yo fui incendio, y aunque me consumí en el proceso, iluminé siglos con mi paso. Dicen que morí joven. Yo digo que viví demasiado rápido. 32 años. ¿Demasiado poco? Quizás. Pero dime tú, ¿cuántos hombres viven 100 años y no dejan ni una sombra en el mundo? Yo viví más en una década que la mayoría en 10 vidas. Quemé etapas, rompí límites, desafié al tiempo. No lo medí en días, lo medí en conquistas, en decisiones, en hombres que se arrodillaron ante el mío. Y sí, me faltó tiempo, pero tal vez el tiempo sabía que yo no podía pertenecerle por mucho, porque los que vienen a romper el curso de la historia no se quedan demasiado. El eco de mi nombre aún cruza desiertos y mares. Alejandro, siglos han pasado y mi nombre todavía cabalga en la boca de poetas, en los libros de reyes, en las canciones de imperios caídos. Me convirtieron en leyenda, en mito, en advertencia. Dicen que me endiosé, dicen que enloquecí, dicen que fui un genio, un tirano, un visionario. Tal vez fui todo eso, pero sobre todo, fui recuerdo, un eco que resiste el olvido, una marca en el mapa del alma humana. Y mientras se hable de conquista, de poder, de ambición, mi sombra seguirá cruzando montañas y océanos. Si pudiera hablarte desde la eternidad, solo te diría una cosa: no temas a los imperios, teme a los hombres que creen que pueden construir uno. Los imperios nacen, crecen y mueren. Son estructuras de piedra, de oro, de sangre. Pero los hombres con sueños imposibles, con voluntad sin límites, son los verdaderos temblores de la tierra. No temas al mapa, tema al soñador que quiere redibujarlo. Yo fui ese hombre, el que quiso unir el mundo a la fuerza, el que quiso ser más que rey, el que confundió victoria con destino. Y si hoy te hablo, no es para pedirte admiración, sino para darte una advertencia. El mayor enemigo del mundo no es el bárbaro, es el idealista con una espada. Y ese fui yo.